Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición en la lesión renal aguda. Mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, soy residente de nefrología pediátrica de segundo año en la Universidad de Antioquia y estoy en este momento con el docente John Freddy Nieto, que es internista nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y docente de la universidad. Entonces, primero nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y todo lo hemos venido hablando en todas estas charlas que hemos dado, que la lesión renal aguda nos va a llevar a una disfunción multiorgánica y tenemos que hacer una intervención de la manera nutricional como tratamiento a lo que ya sabemos cuál es el tratamiento farmacológico que hemos estudiado. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener requisitos metabólicos y nutricionales totalmente diferentes, ya que van a estar alterados todo su metabolismo por el estado urémico agudo, por las enfermedades subyacentes que tengan, no solamente la lesión renal aguda, y las complicaciones asociadas a la enfermedad que tengan en el momento. Es de vital importancia tener una coordinación entre el apoyo nutricional y cuando el paciente se encuentra en terapia de reemplazo renal, ya que hay unas pérdidas específicas por usar este tipo de terapias. Y adicionalmente, tenemos que tener muy en cuenta que los requisitos nutricionales de cada paciente va a ser individual, ya que cada uno se va a comportar de manera diferente. Y adicional, en el momento de la enfermedad se debe hacer diferentes reevaluaciones para evaluar si el paciente está requiriendo más requerimiento calórico o no, que ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí vemos en este gráfico cuál es el mecanismo del desgaste proteico. Entonces vemos que los pacientes que tienen una enfermedad crítica aguda, que están en estrés metabólico, que pueden tener, que pueden estar inmovilizados o pueden tener una lesión renal aguda, estos pacientes van a estar en riesgo de estar en anorexia o en inanición, algo que es muy común cuando los pacientes están en estado agudo. Puede haber un retraso del inicio de la terapia nutricional dependiendo de la patología que tenga en el momento. Puede también tener una insuficiente ingesta de nutrientes o algo que venga ya una ingesta baja de nutrientes acumulada. También una baja ingesta de proteínas, que eso ya lo habíamos hablado en charlas anteriores, que estos pacientes no tienen una ingesta de carnes durante la estancia en UCI, y también la estimación de necesidades nutricionales que nosotros, pues, como no es tan fácil hacerlas, pues puede hacerse una subvaloración de lo que se necesite. Todo esto adicionado a la lesión renal aguda y también al estado de acidosis metabólica, va a llevar al paciente a catabolismo, a pérdida de masa magra, lo que va a hacer un desgaste proteico energético, lo que va a aumentar la mortalidad del paciente, la morbilidad, la duración de la estancia hospitalaria y el aumento del coste de la estancia. Bueno, vamos a hablar acerca del entorno y los requerimientos nutricionales. Acá en esta gráfica podemos ver todos los cambios que se hacen en los órganos secundarios a la lesión renal aguda, y podemos observar de que de las vías de metabolismo son múltiples y las vamos a hablar un poquito en toda la charla, que por ejemplo en el hígado hay un incremento de la gluconeogénesis, una disminución de la glicólisis, una disminución de la insulina, o sea, hay una resistencia a la insulina. Hay una disminución de la síntesis de albúmina y un aumento de la síntesis de urea. Vemos que a nivel del riñón, una disminución de la gluconeogénesis, ya que está a cargo más o menos del 25%, aumenta la utilización de glutamina, que es uno de los nutrientes que se debe reponer. El músculo esquelético, vemos que aumenta la glicólisis, hay un aumento de la síntesis de lactato, hay un incremento en el catabolismo de proteínas, una disminución de la síntesis de estas. Vemos que en el tejido adiposo hay un aumento de la glicólisis, un aumento de la producción de lactato, un aumento del glicerol y de la liberación de ácidos grasos, una alteración en la lipólisis y una alteración y una reducción de la proteína lipasa periférica.
¿Y para qué tenemos que saber todo esto? Pues tenemos que ver de que en los pacientes que están agudos, más o menos desde 1930, el doctor Cuthbertson hizo una relación o hizo una escala donde vemos cuáles son los cambios que se realizan cuando los pacientes están en un estado agudo. Y el principio de la enfermedad, estos pacientes van a estar en una fase que se le llamó fase de reflujo o fase hipometabólica, donde los pacientes van a tener una temperatura central baja, una disminución del gasto energético, una producción de glucosa que va a ser normal, el catabolismo de las proteínas no va a estar tan aumentado, va a haber una hiperglicemia que viene en aumento, al igual que el aumento del uso de las catecolaminas, una insulina que está todavía baja, un aumento del glucagón, gasto cardíaco bajo, una escasa perfusión tisular, un paciente que está frío y húmedo y está en una fase de pre-resucitación. Posteriormente, y esto se puede alargar y hacer un pico más o menos a los 10 días, vemos que el gasto de energía puede aumentar desde un 5 a un 60%, o sea, es muchísimo y todo va a depender de la patología que el paciente tenga. Entonces va a entrar en una fase que se llama fase de flujo o hipermetabólica, donde va a haber un aumento de la temperatura, un aumento del gasto energético, una producción aumentada de glucosa, un catabolismo intenso de las proteínas, un aumento de los glucocorticoides, una insulina aumentada, ya que se va a crear en un hiperinsulinismo que va a llevar a la resistencia a la insulina, un gasto cardíaco aumentado, una perfusión tisular normal, un paciente que está caliente en fase de recuperación. Y acá podemos observar lo que hemos hablado del hipermetabolismo. Estos pacientes hacen un pico aproximadamente a los 10 días, donde hay un aumento ya de este gasto energético aproximadamente a los 2 días posterior a que se empiece toda la enfermedad. Y vemos que todo esto está determinado por el grado de respuesta inflamatoria sistémica que tenga el paciente. Acá, para que podamos entender cuáles son cómo hacemos la medición de todo este gasto de energía, debemos entender que todos los nutrientes, como los gases, las grasas, los carbohidratos y las proteínas, ellas van a ser metabolizadas intracelular, en el cual van a usar oxígeno para poder ser metabolizadas, van a expulsar CO2, y todo este metabolismo de ellas van a llevar a una síntesis de calor. El calor es el que nos va a medir el estado energético o la actividad que tiene esta célula, y por eso es que las mediciones del estado nutricional se hacen por calorimetrías. Y acá podemos ver que dependiendo del nutriente que sea metabolizado, va a haber un gasto mucho mayor. Por ejemplo, cuando hay un catabolismo de 1 mol de glucosa, se van a requerir 6 moles de oxígeno, y esta va a crear 6 de CO2 y 6 de agua. Pero cuando hacemos un metabolismo de un ácido graso, vemos que el uso de oxígeno es mucho mayor y va a haber una creación mayor de CO2 y de agua. Para que podamos entender, tenemos que saber qué significan, cuáles son los componentes del gasto energético, siendo que la tasa metabólica basal va a ser el requisito de energía que se requiere en el sueño profundo. La tasa metabólica en reposo es la energía que se necesita en ayunas y descansando en un entorno termoneutral, y va a ser del 5 al 10% más que la tasa metabólica basal. El efecto térmico de los alimentos, que es la energía que se gasta cuando se asimilan los nutrientes, sea por nutrición enteral o parenteral, y es aproximadamente el 10% más de la tasa metabólica en reposo. Y el gasto energético en reposo, que es cuando se recibe, es el total, donde va a llevar también el efecto térmico del alimento, y esto va a ser aproximadamente el 60% de todo el gasto energético total. Entonces, hay diferentes formas de hacer la medición del requerimiento energético durante la estancia hospitalaria, y todo va a depender o sea, como todos los implementos que un hospital pueda tener, o sea, su parte económica, cómo esté conformado, si el paciente está en un estado crítico o es un paciente que está estable.
ya que la calorimetría de cuerpo entero solamente se puede hacer con aparatos específicos que son de muy alto costo y no se tienen en todos los hospitales, y sería la técnica adecuada para hacer más certera la medición del requerimiento energético. La técnica de agua doblemente marcada es una técnica que no se puede realizar en pacientes que están críticos, y la medición de cambios en la composición corporal, que serían la medición del agua corporal total, la de grasas, músculo, es algo que se puede realizar. Sin embargo, los pacientes los pacientes que están en un periodo agudo van a tener cambios que van a ser muy rápidos, y puede que subestimemos cuáles son los requerimientos energéticos que necesita el paciente. La calorimetría indirecta es la que en el momento se usa, es la que se han hecho mediciones y estudios donde se han encontrado que el gasto de energía, relacionándolo con la calorimetría de cuerpo entero, con esta fórmula se puede llevar a lo más certero que el paciente necesite en el momento. Entonces, para esta fórmula se usa el volumen de oxígeno o el gasto de oxígeno que el paciente tenga al día, se calcula más o menos el CO2 y el nitrógeno urinario que se produzca en el día. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todo, como le hemos venido diciendo, todos los pacientes son individuales, y dependiendo de la patología que tenga, se va a tener que realizar un ajuste de la tasa metabólica del gasto energético total. Entonces, dependiendo si tenemos patologías donde hay unas pérdidas insensibles que están muy elevadas, pues se debe hacer un ajuste entre el 25 y el 90%. La sepsis va a estar entre el 20 y el 50%, perdón, y otras patologías que también vamos a tener que tener en cuenta para ajustar la tasa metabólica. De las fórmulas que más se han usado para la estimación del gasto energético es la de Harris-Benedict, que es la que hablamos anteriormente, y es de las que más se ha acercado a que sean más específico para el gasto energético. Acá vemos lo que hemos venido hablando de la fase hipermetabólica y la hipometabólica. Vemos que la primera semana, pues más o menos va a estar entre 2.000 el gasto energético, y vemos que en la segunda semana se puede aumentar hasta un doble, y puede llegar hasta 170 o 180% más a lo que requiera el paciente, dependiendo de la enfermedad que tenga. Y acá vemos las múltiples ecuaciones que se han realizado en el tiempo para tratar de tener un gasto energético más específico, y han adoptado variables dependiendo de la patología del paciente, la edad, la tasa metabólica en reposo, la temperatura, si el paciente está con inotrópicos o con vasopresores. Todo esto lo han tenido en cuenta, y se han hecho múltiples estudios tratando de ver cuál es la mejor de las ecuaciones que existen, pero sigue siendo más específica la de Harris-Benedict y la de Franks-Field. Bueno, estas son las indicaciones para la calorimetría indirecta en los niños. Entonces, cuando tenemos un niño que está con sobrepeso o con bajo peso, cuando tiene una pérdida del peso de más del 10% en la UCI, cuando tiene una falla en la meta de prescripción calórica, cuando hay una dificultad para que el paciente sea ventilado, cuando hay una necesidad del uso de relajantes musculares o tenga ventilación mayor de 7 días, una estancia en UCI más de 4 semanas, un trauma neurológico, un diagnóstico oncológico, o tengo un estado de hipermetabolismo o hipometabolismo, que ya sepamos dependiendo de la patología que tenga. Y acá podemos ver que la infraalimentación en estos pacientes, tener un estado energético negativo, al principio, cuando está más neutro, vemos que la relación entre las infecciones que se puedan adquirir en la UCI
va a estar menor los números de infecciones que pueda tener el paciente cuando está más que todo en un balance neutro de total de energía. Pero a medida de que este balance de energía va bajando, vemos que se hace mucho más común la presentación de infecciones durante la estancia hospitalaria, lo que va a hacer que la estancia en UCI sea mucho mayor cuando hay un balance energético negativo, o sea que llevar a los pacientes a estar en un periodo de inanición prolongado o tener una dieta subóptima puede empeorar el estado del paciente. Pero tampoco tener una dieta súper elevada de energía va a llevarlos a que estén en una homeostasis, no, o sea, tener una sobrealimentación también va a tener alteraciones en diferentes órganos, por ejemplo, cuando hay un aumento de los carbohidratos, vemos que hay una mayor producción de oxígeno y estos pacientes van a tener un tiempo mayor en ventilación mecánica. Adicionalmente, en la parte del hígado, estos pacientes pueden cursar con esteatosis hepática. Respecto a las grasas, va a haber una alteración y un aumento en los triglicéridos ya de base, y si se hace una ingesta mucho mayor, pues esto se va a perpetuar. Y la ingesta de proteínas mayor a los requerimientos basales va a aumentar los azoados, lo que va a hacer que vaya a alterar más la parte de la función renal. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes cuando están en la UCI pueden tener una vía de administración enteral o parenteral, pero se ha encontrado que los pacientes que tienen la vía parenteral no van a tener un mecanismo de protección orgánico, que lo vamos a ver más adelante cuando los pacientes están en nutrición enteral, van a tener una disminución del flujo esplénico, lo que va a hacer que vaya a haber distensión abdominal, no tengan una tolerancia adecuada de la alimentación enteral, lo que hace que sea un mecanismo protector para decir que ese paciente no puede estar recibiendo tanta carga nutricional. Pero esos pacientes no lo van a tener. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta y que a veces nos sobrepasamos con la alimentación parenteral. Acá podemos ver que en este estudio hicieron midieron el requerimiento energético y se dividió dependiendo según las necesidades basales, que van a rondar entre más o menos 20 y 30 kilocalorías por kilo día, y más o menos los que se les aplicó entre un 3 al 65% tuvieron un riesgo menor de estar hospitalizados. Adicionalmente, hay un riesgo menor de estar hospitalizados, o sea, ellos pueden salir mucho más rápido de la hospitalización. Los que tienen una alteración, una disminución también del gasto calórico, vamos a ver que tienen mucho menos riesgo de estar en soporte ventilatorio, y adicionalmente van a tener menos episodios de sepsis. Entonces las recomendaciones, como les venía diciendo, va a ser más o menos de 25 a 30 kilocalorías por kilo. Vamos a tener que tener en cuenta la fase hipermetabólica, que más o menos a la segunda semana estos pacientes pueden requerir un poco más, que entre 50 y 60 kilocalorías, aunque no está establecido que se debe aumentar, lo tenemos que tener en cuenta porque ya sabemos cómo es la fisiopatología de la enfermedad. Y hablando específicamente de la parte pediátrica, el requerimiento va a ser de 35 a 65 kilocalorías por kilo, teniendo en cuenta el aumento del requerimiento energético según el sistema, si este paciente está en CIRS, y no hacer no calcularlo con el peso si el paciente está en sobrepeso, sino hacerlo con el peso ideal del paciente. Hablando del metabolismo de los carbohidratos, lo más importante va a ser la hiperglicemia, lo cual va a aumentar en un 20% la mortalidad por cada milimol que se aumente, y es un factor independiente de muerte en la lesión renal aguda. Y acá podemos observar que sí, o sea, que sí se ha relacionado, que sobre todo la hipoglicemia, que eso ya lo sabemos, que eso nos puede aumentar la mortalidad, pero la hiperglicemia también lo puede hacer en estos pacientes que están en estado crítico. Las causas de hiperglicemia van a ser que van a tener una resistencia a la insulina, va a haber un aumento de la gluconeogénesis hepática,
una secreción inadecuada de la insulina y una alteración en el aclaramiento de la insulina. Tenemos que tener en cuenta que el riñón hace un papel esencial en el momento del aclaramiento de la insulina, y vamos a ver que estos pacientes, aunque digamos sean diabéticos, van a requerir una administración menor de dosis de insulina, ya que van a tener niveles circulantes elevados. Y acá vemos cuáles son las alteraciones de las funciones glucorreguladoras, o sea, vamos a tener una inhibición de la gluconeogénesis, una alteración del transporte de glucosa, ya que va a haber resistencia a la insulina, una estimulación de la síntesis neta de glucosa, ya que al haber niveles altos de insulina va a haber un paro en la producción de glucosa, una alteración en la oxidación de la glucosa y estimulación del transporte de la glucosa. Y acá podemos observar lo que les acabé de decir: entre más insulina haya, la producción de glucosa endógena va a parar. O sea que el paciente que está tras de que tiene una lesión renal aguda, y el riñón no está funcionando como debe ser, no está haciendo el aclaramiento como debe ser, no va a producir los niveles de glucosa que normalmente él produce por gluconeogénesis, lo que equivale a más o menos al 20% del gasto energético total corporal. Y entonces, ya que tenemos una disminución en ese momento de la energía, no va a haber un aumento, no va a haber disponible para los tejidos la glucosa, va a haber un switch, y los pacientes que son, los tejidos que son independientes de glucosa, como el cerebro, y son insensibles a la insulina, pues van a usar la poca reserva de glucosa que se encuentra para toda su parte energética. Y los tejidos sensibles a la insulina van a usar la grasa como fuente de energía. Entonces, dos causas que nos van a llevar a la resistencia a insulina va a ser la pérdida de funciones homeostáticas y metabólicas del riñón y las condiciones metabólicas causadas por la enfermedad crítica. Y acá vemos en un estudio que se hizo en perros, donde la captación de glucosa en las personas en los perros que no tenían ningún daño, iba a ser normal, pero vemos que la captación periférica de glucosa en los pacientes que tenían lesión renal aguda, que ellos les habían hecho una nefrectomía bilateral, se dieron cuenta de que pues la captación de glucosa disminuía significativamente, aproximadamente a las 48 horas posterior al inicio de la lesión renal y cuando estaba en estado urémico. Acá vemos también en un estudio que también se hizo con perros, donde se evaluó la gluconeogénesis hepática. En los cuadritos blancos son los pacientes controles, los que son sanos, y vemos que pues normalmente en el tiempo, cuando hay una administración de glucosa exógena, pues va a haber una liberación y va a haber una captación de glucosa normal. Pero en los pacientes que tienen un estado urémico no va a haber una captación adecuada, ya que hay una resistencia a la insulina, y adicionalmente va a haber la gluconeogénesis va a continuar, se va a perpetuar, y entonces vamos a tener más liberación de glucosa que va a llevar a este paciente a hiperglicemias. Bueno, el metabolismo de los lípidos, tenemos que saber que de base ellos van a poder tener hipertrigliceridemias y un nivel bajo de colesterol. Esto se va a llevar porque al haber un aumento de la resistencia a la insulina, la lipoproteína lipasa va a disminuir su efecto. Y adicionalmente, las personas que están en acidosis metabólicas van a tener una disminución de la lipoproteína lipasa. Y sabemos que los pacientes que están agudos pueden usar heparina en el momento de su estancia, lo que va a llevar a una disminución también del 50% de la lipoproteína lipasa periférica y la lipasa triglicérica. Y acá vemos, para que lo veamos graficado, lo que veníamos diciendo,
el colesterol está disminuido en los pacientes cuando ya hay un aclaramiento de la creatinina entre el del 50 al 30%, de 30 al 50 mililitros por minuto. Vemos cómo los ácidos grasos o el colesterol está disminuido, a diferencia de las personas controles que eran pacientes pues, normales, no tenían lesión renal aguda. Y acá vemos los niveles de triglicéridos, cómo se elevan después de 48 horas establecida la lesión renal aguda y haya un aclaramiento de creatinina en menor de 50. Y también se ha evidenciado que los niveles bajos de albúmina nos pueden aumentar la mortalidad en estos pacientes, y vemos acá que los niveles menores de 3.5 se asoció a una sobrevida mucho menor, a diferencia pues, de los controles, y acá vemos que el colesterol también, cuando se disminuye, también se asocia a una menor sobrevida de estos pacientes. Entonces, hablando de los lípidos, tenemos que tener en cuenta que se va a hacer se va a dar alimentos, o sea, se va a adicionar a la dieta cuando estén por debajo de 400, y se va a dar aproximadamente entre 0,8 a 1,2 gramos kilo día, y los triglicéridos los debemos controlar. Bueno, hablando del aporte de proteínas, va a depender también de la edad. En los niños va a estar aproximadamente rondando entre los 2 gramos kilo día, y ya cuando son mayores va a ser de 1,5 gramos kilo día, y en los adultos aproximadamente 1 gramo kilo día. Y dependiendo si el paciente está con terapia de reemplazo renal, donde va a haber una pérdida de aproximadamente un 10 al 20% de los aminoácidos, se debe ajustar esto aproximadamente a 3 gramos kilo día, al igual que en la diálisis peritoneal. Pero cuando ya hablamos de la parte pediátrica, las dosis van a variar un poco y van a estar más o menos entre 1,5 kilogramos kilo día. Bueno, entonces los requerimientos de líquidos y vitaminas. Normalmente estos pacientes van a tener una disminución de los oligoelementos y de las vitaminas solubles, ya que estas se van a redistribuir cuando los pacientes están en reacción de fase aguda, cuando tienen pérdidas agudas de líquidos biológicos. Hay una dilución y concentración variable de estos oligoelementos, y los efectos que tienen los fluidos de nutrición enteral o parenteral, o sea que estén muy bajos o que estén muy altos. Y acá vemos que existen ciertas fórmulas que ya tienen un aporte establecido, ya estudiado previamente de lo que las personas requieren basalmente diario, y vemos pues que existen fórmulas que son enterales y fórmulas parenterales que nos pueden ser hipercalóricas para disminuir el volumen que se le está aportando al paciente, y no tengamos que aportarle mucho más del volumen adecuado, ya que estos pacientes normalmente pueden estar en un estado de sobrehidratación. Bueno, el entorno metabólico y los requerimientos nutricionales. Vemos que en la terapia de reemplazo renal, dependiendo de la técnica que usemos, podemos hacer una aclaración mayor de ciertos oligoelementos como el selenio, el cromo, el cobre y el zinc, los cuales pues deben ser repuestos en la nutrición, sea enteral o parenteral. Y adicionalmente las vitaminas hidrosolubles también van a aumentar su pérdida, sobre todo cuando se está haciendo hemodiálisis. Se deben reponer, como la vitamina C, el folato y la tiamina. El fósforo, nosotros como ya sabemos, en las terapias de reemplazo renal pues hay un riesgo de que tengan hipofosfatemia, entonces se debe ajustar su aporte, y se puede ajustar el aporte viéndolo en el líquido de la diálisis, cuál es el fósforo que se le puede adicionar. Y la glutamina, también como lo veníamos hablando previamente, es un aminoácido que es esencial, que se pierde solamente con el nivel de estrés. Él normalmente atenúa el estrés oxidativo, o sea que es súper importante que tengamos niveles adecuados, nos va a disminuir la tasa de infección y de estancia hospitalaria. Y los ácidos grasos también deberían ser adicionados en la dieta, ya que tienen una actividad antioxidante, modulan la respuesta inflamatoria, y el DH va a disminuir las citocinas con actividad quimiotáctica.
Entonces, ¿cuáles son los aspectos prácticos que tenemos que tener en cuenta? Entonces, vemos que múltiples estudios de todo lo que dice acá para que lo entendamos así rapidito. La administración de preferencia siempre va a ser la enteral ante versus la parenteral. El inicio de la nutrición enteral temprana es inadecuada, pues no hubo un consenso que dijera que se debía empezar de manera temprana, pero que sí se debe empezar más o menos entre las 24 y 48 horas posterior al ingreso a la unidad. ¿Hay alguna recomendación específica? Pues sí, ya lo hemos hablado en todos los aportes dependiendo del estado del paciente. Hay el inicio temprano de terapia de reemplazo renal para el aporte proteico adecuado, pues tampoco hay un consenso para decir cuánto es lo que se le debe dar, en qué momento se debe iniciar, pero sí se ha descrito que debe ser en las primeras 48 a 72 horas. El suplemento de vitaminas, no en todos los consensos se ha dicho que se debe hacer, pero en ESPEN, que es uno de los más importantes y de los últimos que se han hecho, sí se dice que se debe hacer suplementación de las vitaminas y de los oligoelementos. Bueno, entonces, ¿cómo debemos abordar estos pacientes? Entonces, tenemos que ver si el paciente tiene tolerancia gastrointestinal. Si tiene tolerancia gastrointestinal, es nuestra vía de elección. Y ver si con la parte enteral podemos alcanzar los objetivos nutricionales. Si sí, se debe continuar monitorizando y si no, se debe integrar la nutrición enteral con la parenteral para poder entregarle todo el aporte que el paciente necesite. Acá en este algoritmo, solamente es para mostrarle en los pacientes que tienen nutrición enteral, tenemos que evaluar cuál es el volumen gástrico residual y si el paciente empieza a tener volumen gástrico residual, podemos usar ciertos medicamentos que han sido avalados para mejorar la motilidad gastrointestinal, como la eritromicina, la metoclopramida, y si con estos medicamentos no tienen una mejoría de este residuo, podemos avanzar una sonda nasoyeyunal para poder asegurar pues, la alimentación por vía enteral. Tenemos que tener en cuenta en la nutrición artificial durante la terapia de reemplazo renal que ciertos sustratos que tienen estas terapias van a aumentar el aporte calórico a estos pacientes. Por ejemplo, la glucosa, el citrato y el lactato, siendo el citrato un elemento que entra al ciclo de Krebs y aunque no entra completamente al paciente, sí va a entrar una parte que es residual y esto va a hacer de que el paciente tenga un aporte mayor de 300 kilocalorías al día cuando se usa este anticoagulante. Adicionalmente, otros sustratos, otros anticoagulantes que también tienen destroza, también nos pueden aumentar el aporte nutricional de energía, más o menos entre unas 500 a unas 1200 kilocalorías. Lo que es todo eso lo tenemos que tener en cuenta en el momento en que se escojan cuáles van a ser los dializantes. En conclusión, pues se debe garantizar un suministro adecuado de nutrición, prevenir el desgaste proteico y energético con sus complicaciones metabólicas asociadas. La ingesta de energía debe ser adaptada por calorimetría indirecta. Si no está disponible, se deben administrar entre 20 a 30 kilocalorías día. La vía enteral es la modalidad preferida para proporcionar la nutrición, aunque a menudo se debe complementar con la nutrición parenteral. Y los requisitos nutricionales deben reevaluarse con frecuencia, individualizarse e integrarse cuidadosamente con la terapia de reemplazo renal. Gracias.